Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar. Soy Mustafa Otan de Cal Recycle, del programa de llantas o Recording neumáticos. in progress. Bienvenidos a la presentación del borrador de los hallazgos del informe 2023 del mercado de llantas residuales. Para quienes nos acompañan presencialmente, los sanitarios se encuentran saliendo por esta sala en el extremo sur del vestíbulo, aquí en el segundo piso. En caso de una alarma de incendio, favor de salir por las escaleras y cruzar al punto de reunión, que será justo cruzando la calle en el Parque César Chávez. El día de hoy presentaremos el borrador de los hallazgos 2023 y por último presentaremos siguientes pasos. El taller también está disponible por Transmedia Media en calepa.ca.gov en su transmisión en vivo. Además, servicios de interpretación simultánea están disponibles dando clic en el icono en el calce de su pantalla vía Zoom. El taller también está disponible en una transmisión en vivo que permitirá la oportunidad en este taller de hacer preguntas al final de la presentación utilizando el icono de Q y A en Zoom en calrecycle.ca.gov diagonal tires diagonal events podrán encontrar el programa. No importa cómo participen el día de hoy, Cal Recycle tomará sus comentarios por escrito tanto en este taller como de aquí al 9 de diciembre. Una copia de la presentación de hoy podrán encontrarla en calrecycle.ca.gov diagonal tires diagonal events. Va contrato con Cal Recycle GHD Incorporated, GHD, perdón, GHD, recaba datos de reciclaje de llanteras y otros recursos para producir el informe anual del mercado de llantas residuales. Sin más por el momento, presento a Joaquín Wright, director de Servicios de Ingeniería y especialista en TDA, que es el agregado derivado de neumáticos o llantas, y tiene un grado de ingeniería de la Universidad de California Humboldt y ha gestionado evaluación de materiales, proyectos de investigación, estudios pilotos, proyectos de fondos no reembolsables y de difusión social para los programas de reciclaje de Cal Recycle. Joaquín, bienvenido. Hola, gracias. Gracias por asistir a esta reunión, esta presentación del borrador del informe de mercado de llantas residuales del Estado de California. Lo presentó la empresa GHD con subcontratistas KID Enterprising, Boyson Consulting y WSC. SDRLDCB. Agradecemos a todos los actores de la industria que aportaron información, datos y conocimientos, así como al personal de Cal Recycle, que coordinó acceso a sus bases de datos y clarificó políticas y tendencias de sus programas. Bien, siguiente, por favor. Esta es solo una reseña de lo que presentaremos el día de hoy. Presentaremos los resultados, es decir, qué ocurrió en 2023 en este mercado, luego las tendencias por categoría en el mercado y tres, las perspectivas futuras en materia de reciclaje. Siguiente, por favor. Muy bien. El resultado en 2023 es que el reciclaje continúa a pesar de condiciones cambiantes y la imagen del lado derecho ilustra las condiciones cambiantes en 2023, que son que hubo aumentos en la exportación de este material, así como otros cambios en segmentos de mercado. Siguiente, por favor. Resumen del informe 2023. Hubo una disminución en la cantidad total de llantas gestionadas en comparación con el año anterior, 2022, en el que fueron 601,000 toneladas y se dejó a 570,000 toneladas en 2023. La tasa de reciclaje permanece relativamente sin cambio a 35,1%, a pesar de que se disminuyó el volumen. Los cambios económicos por altas tasas de interés debido a inquietudes por inflación y un riesgo percibido de recesión 2023 por parte de los mercados. Y hubo una tasa baja continua de desempleo y aumentos en los saldos reales, lo cual generaron dificultades en personal y el mayor resultado es que aumentaron las exportaciones de TDF y se redujo el volumen que se envía a disposición en rellenos sanitarios. Siguiente, por favor.
Y TDF, por cierto, es combustible derivado de neumáticos. Aquí tenemos una gráfica de pastel indicando la cantidad total gestionada y los sectores de mercado en 2023. En cuanto a los segmentos, perdón, el volumen total fue 569.684 toneladas, alrededor de 57 millones de equivalente de neumático de vehículo ligero. Y en esta gráfica de pastel, iniciando en la parte inferior izquierda, tenemos la revulcanización a 9,8% y vamos en dirección de las manecillas de reloj. Vemos nuevamente que es 9,8% en la revulcanización, 7,8% llantas usadas. Ingeniería civil o el grado derivado de neumáticos fue 1,5%, el hule molido pulverizado 13,7% y otro reciclaje 2,3%. Y si aumentamos esos elementos del pastel, como se resalta en verde, es lo que denominamos el componente de reciclaje de la cantidad total, con un 35,1% del total, es decir, 199.889 toneladas. Y si continuamos en la dirección de las manecillas del reloj, en el siguiente segmento de la gráfica de pastel, llegamos a la parte resaltada en café y comenzamos con combustible derivado de combustible dentro del estado 3,7% y combustible derivado de neumáticos o llantas exportación 19,6% y cobertura diaria alterna 3,4% y en su conjunto integran la categoría de relacionado con disposición, que representa el 26,7% del total, es decir, 151.886 toneladas. Seguimos en la dirección de las manecillas del reloj y en la parte inferior vemos disposición, que representa 38,2% del total, es decir, 217.909 toneladas. Siguiente, por favor. Ahora bien, en esta diapositiva tomamos estos mismos segmentos y categorías, y cada barra representa un año. Y aquí vemos la tendencia durante los últimos 15 años por segmento de mercado. Contiene mucha información, pero lo que podemos resaltar en las tendencias es que la parte inferior en azul oscuro es disposición. Y si vemos años recientes, de 2019 a la fecha, lo que vemos en materia de disposición es que llevaba una tendencia de alza rápida hasta 2022 y este año, 2023, el año de este informe, la disposición en rellenos sanitarios se redujo. Así que es un cambio de tendencia que podemos ver aquí claramente. Luego, en la siguiente categoría en café, y bueno, la siguiente barra que ven, igualmente, que es la exportación de combustible de derivados neumáticos. No, perdón, hubo una disminución de 2019 a 2022 y aumento en 2023. Así que esos son los principales cambios que podemos observar en las tendencias. Hubo un aumento de 2019 a 2022, que se convirtió en reducción 2023 en disposiciones sanitarios y en exportación había habido una tendencia a la baja y vuelve a aumentar en 2023 la exportación de combustible derivado de neumáticos. Lo que hemos resaltado en verde son las categorías de reciclaje y permanecen relativamente estables. Y los cambios en este mercado son relativamente estables, así que esas son las tendencias que podemos observar en esta gráfica de barras. Vemos una reducción en envío a disposición en rellenos sanitarios, reciclaje permanece estable y la exportación de combustible derivado de neumáticos se aumenta. Ahora veamos las tendencias por categoría en el mercado que hemos visto en la gráfica de pastel y en la gráfica de barras. Siguiente, por favor. Esta es disposición en relleno sanitario, la categoría de disposición. 217.000. Bueno, primero observemos la gráfica y podemos ver que nuevamente se refleja lo que presentamos en las diapositivas anteriores de 2019-2022. Había una alza precipitada en el volumen enviado a disposición y de 2022 a 2023, que es el extremo derecho de la gráfica, podemos ver una reducción. 2023. En 2023, 217.909 toneladas se enviaron a disposición, es decir, el 38,2% del total, una disminución de 26,9% en comparación con 2022.
Y esto está vinculado, la disposición en relleno sanitario está vinculada a exportaciones que aumentaron en 2023 a India y Japón. Y la tendencia en 2024 es que veremos una continua reducción en disposición en rellenos sanitarios relacionada de nuevo con un aumento en las exportaciones de llantas residuales. Siguiente, por favor. Cobertura diaria alterna para rellenos sanitarios. Como podemos ver, la tendencia ha sido a la alza durante los 15 años en la gráfica y en particular de 2020 a 2022 iba a la alza y se redujo entre 2022 y 2023. Tenemos dos rellenos sanitarios que utilizan cobertura diaria alterna en el estado de California, 19.307 toneladas o 3.4 del total en 2023 se utilizó para este fin, una disminución de 8.8% en comparación con 2022. No hay un vínculo directo, pero cierto vínculo existe en que si los rellenos sanitarios que utilizan esta cobertura diaria alterna están llenando más espacio con residuos, habrá un aumento en la cobertura diaria alterna o ADC por sus siglas en inglés, y a la inversa, cuando hay un menor volumen en rellenos sanitarios, o sea, hay un menor uso de cobertura diaria alterna. Así que en el próximo año 2 veremos una disminución porque se han reducido los volúmenes de residuos en general que se envían a rellenos sanitarios. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí esta gráfica contiene mucha información. En la gráfica lo que vemos, bueno, primero debo mencionar que el color aparece en café porque es parte de la categoría relacionada con disposición. Y esto es parte de nuevo de la categoría relacionada con disposición. Y en la gráfica de la parte inferior hacia arriba vemos una línea azul que son llantas o rodaduras embaladas. La siguiente en café claro es el combustible derivado de neumáticos reducido en dimensiones y el total aparece en la línea superior. En 2023 fueron 111.721 toneladas que se exportaron, 19.6 del por ciento. Fue un aumento importante de 176% en comparación con 2022. Y si observamos en la gráfica, del lado derecho podemos ver que en los últimos 4 o 5 años, iniciando 2019, hubo una disminución de 2019 a 2022 durante 3 años y ahora en 2023 se revierte la tendencia y vemos un aumento. La exportación se envía a hornos cementeros, plantas generadoras de electricidad, plantas químicas y de procesamiento de pulpa y papel en distintos países. Hubo mejor economía para los productores en 2023 para exportarla y la tendencia es que la demanda de exportación crecerá y seguiremos viendo un aumento en 2024 y 2025 si las cosas continúan sin cambios. Cabe mencionar que las exportaciones directas se habían vinculado a combustible derivado de neumáticos, pero recientemente el material que se envía a la India se utiliza para la fabricación de hule molido o pulverizado, así que aunque indica combustible derivado de neumáticos, agrego esta nota de que hemos recibido información recientemente de que esta exportación no es solo como combustible derivado de neumáticos, sino también para la fabricación de hule molido o pulverizado, perdón. Otros anuncios en el mercado internacional. Tenemos la Convención Basil que permite a países limitar la importación de materiales peligrosos. Las llantas residuales enteras o trituradas no las considera la EPA como peligrosas, pero la Comisión Basel le permite a cada país clasificar qué materiales consideran residuos peligrosos. Estados Unidos no es parte de la Convención Basil, pero cambios en las normas de exportación de otros países pueden afectar el mercado de exportación del estado de California. Y a mayo de 2024, la Unión Europea, en sus normas modificadas, permitirán una mayor facilidad de transportar materiales dentro de la Unión Europea, pero dificultarán enviarlo a otros países. La idea es prohibir que otros países reciban materiales y los procesen en plantas que utilizan metodologías que no se permiten en la Unión Europea. Y estos también pueden incidir de manera indirecta en el mercado de exportación de materiales derivados de llantas residuales del estado de California. Así cuando otras regiones o países no lo importan, la demanda
no, lo exportan, perdón, la demanda aumenta por parte de Estados Unidos y es parte de lo que vemos en el mercado hoy en día. Siguiente, por favor. Aquí vemos el combustible derivado de neumáticos para uso interno en el estado y vemos la representación gráfica de la derecha, donde en azul claro representamos fibra de neumáticos o llantas y luego la línea café claro es combustible derivado de neumáticos, tanto entero como triturado, y el total en la parte superior también es relacionado con la categoría de exposición. Fueron 20.858 toneladas en 2023, es decir, 3,7% del total, una disminución de 35,7% en comparación con 2022. Así que en la representación gráfica observamos nuevamente que iniciando en 2018-19, el consumo dentro del estado de combustible derivado de neumáticos comenzó a reducirse y ha continuado a la baja hasta 2023. Hay un impacto continuo del cambio en 2022 en las especificaciones para combustibles en hornos cementeros. El año pasado, hornos cementeros cambiaron sus especificaciones que llevó una baja incluso mayor, así que la tendencia en 2024 es que esperamos que se estabilice, posiblemente se logre o tal vez sigamos viendo una disminución, una tendencia a la baja. En 2022 solo dos hornos cementeros lo estaban recibiendo y una tuvo un paro de un mes para fines de mantenimiento, lo cual contribuyó a la reducción en 2023. También cabe mencionar que habrá cuantificación de emisiones de gas de efecto invernadero a futuro, lo cual generará un mayor valor de utilizar combustible derivado de neumáticos, lo cual posiblemente revierte esta tendencia a la baja. Y a lo que esto se refiere es que hay un análisis que está realizando sobre los impactos en emisiones de gas de efecto invernadero dependiendo del combustible utilizado en hornos cementeros, si los neumáticos generan un beneficio en contraste con otras fuentes de combustible, tal vez esto revierta la tendencia. Siguiente, por favor. Muy bien. Esto es ingeniería civil, el agregado derivado de llantas a neumáticos. Si vemos la representación gráfica, verán que hay dos categorías. Tenemos los proyectos ajenos a rellenos sanitarios, reparación de vialidades, atenuación de vibración. Tenemos proyectos en rellenos sanitarios, primordialmente para sistemas de recolección de gases y otros proyectos de ingeniería civil en rellenos sanitarios. Y el total es la línea verde en la parte superior. Esto se considera parte del segmento de reciclaje de nuestras categorías. Y en la representación gráfica observarán que sube y baja dependiendo del año en cuestión. En 2023 se utilizaron 8.682 toneladas o 1,5% del total, lo cual representa un aumento de 17,8% en comparación con 2022. 3.200 toneladas en proyectos en rellenos sanitarios en 2023 y luego hubo un proyecto de atenuación de vibración en trenes ligeros en la zona metropolitana de Los Ángeles a través de un fondo no reembolsable que consumió 5.482 toneladas. Hay inquietudes ambientales respecto de su uso, lo cual ha reducido el uso de este material en proyectos ajenos a rellenos sanitarios. Sin embargo, hay una convocatoria anual de fondos no reembolsables de $750,000 al año. En varios sitios de grandes dimensiones seguirán teniendo proyectos en rellenos sanitarios, así que anticipamos que esto continuará a futuro. Gracias. Siguiente, por favor. Muy bien. En el caso de la representación gráfica de los últimos 15 años más o menos para hule molido o pulverizado, vemos que la tendencia en los últimos 3, 4 años, a partir de 2020, fue a la alza y fue una alza relativamente rápida hasta 2022 y ahora se ha allanado para 2023 en general. En el caso de las tendencias de hule molido pulverizado, cronológicamente ha permanecido elevado y tiene mucho potencial, así que anticipamos seguir viendo esta misma tendencia de 60,000 toneladas o más a futuro. En 2023 fueron 78.159 toneladas, es decir,
7% del total, aproximadamente el mismo tonelaje que en 2022, en su implementación, rellenos de terrenos, hule granulado, y la tendencia en 2024 es estable y anticipamos cambios en el mercado en el horizonte, pero de nuevo el pronóstico es que permanezca estable. Cabe mencionar que en California el relleno de terrenos ha ido a la baja desde 2015 en relleno en césped, ya que están esperando los resultados del estudio de la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental sobre inquietudes en la salud. Y hay diferencias geográficas entre la región norte y sur del estado en cuanto a su uso para relleno, para césped o jardines. Y en California hemos visto una reducción importante en su uso. Sin embargo, en el país, el volumen ha aumentado en 2023 para relleno para jardines o césped entre 2023 y anticipamos continuar en 2024. Llantas usadas, en la gráfica antes que nada, este es un elemento de la categoría de reciclaje, del material de reciclaje, y ha permanecido relativamente estable en promedio en los últimos 15 años. En 2023 fueron 44.203 toneladas o 7.8% del total, lo cual representa una disminución de 10% en comparación con 2022. Las llantas usadas se ofrecen a la venta tanto en Llanteras Alzada, California, como exportación a México. Y la cuota de importación en México la establecen las autoridades en México. La cuota es de 760.000 llantas al año entre California y Baja California. Según la Cámara Nacional de la Industria del Hule, la importación de Estados Unidos va a la alza y se informó más recientemente 1.2 millones. Es difícil eh, llevar un buen archivo de esto y he sido subinformada. Estas cifras tal vez sean mayores. Es un mercado importante para ciertas procesadoras de llantas. Siguiente, por favor. Revulcanización. Esta línea verde nos indica que es parte del segmento de reciclaje y si vemos que las tendencias recientes en 2020 2021 tuvimos una alza y de 2022 a 2023 redujo, pero la revulcanización o la renovación de llantas tiende a ser un mercado importante y la tendencia parecerá a la alza. En 2023 fueron 55.000, perdón, 645 toneladas o 9.8% del total, lo cual representa una disminución de 3% en comparación con 2022. Las llantas revulcanizadas o renovadas compiten con llantas baratas de importación y en 2024, las revulcanizadoras o renovadoras indican un aumento leve en función de comercio y valor por parte del consumidor. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es la Secretaría de Transporte del Estado de California, o Caltrans, es una representación gráfica de pavimento aulado o asfalto aislado. Del lado izquierdo vemos el total de asfalto instalado y el porcentaje de asfalto aulado en toneladas métricas por parte de Caltrans en las barras azules y en verde vemos el porcentaje que representa del total el asfalto aulado de aplicación térmica y entre 2022 y 2022 vamos a ver una reducción en el total de asfalto instalado y por ende tiene sentido ver una disminución correlacionada en el asfalto de mezclado térmico y del lado derecho vemos el hule molido pulverizado utilizado por Caltrans y podemos ver eh, la misma tendencia. Al reducirse los valores de instalación total de asfalto, se reduce también el tonelaje total de consumo de hule pulverizado. Ahora, Caltrans tiene un porcentaje mínimo de uso de hule molido. Se utilizaron 12.63
libras por tonelada métrica y los valores borrador en el informe para 2023 no se han publicado. Sin embargo, los valores en borrador indican una reducción continua a alrededor de 11.7 libras por tonelada métrica de asfalto instalado. Esta es una obligación normativa y anticipamos que en 2024-2025 los valores de hule molido pulverizado serán igual o superiores al mínimo de 5.8 libras por tonelada métrica del total de asfalto instalado. Siguiente, por favor. Bien, este es nuestro programa de apoyo de Cal Recycle 2023, el programa de fondos no reembolsables para pavimento hablado, o TRP por siglas en inglés, en 2023, otorgó a 29 empresas un total de consumo de 12.2 millones de libras. El promedio histórico ha sido de 8.8 libras al año. Y tenemos el programa de incentivos para neumáticos o llantas, o TIP por siglas en inglés. En 2023 otorgó, perdón, llantas a 8 empresas por 18.3 millones de libras y los participantes informaron la adquisición de 16 millones de libras en 2023 con un promedio histórico de 12.9 millones de libras al año. Y en el programa de fondos no reembolsables para el agregado derivado de neumáticos o llantas se otorgó 1 millón de libras, el promedio histórico desde 10 millones. Y el programa de productos derivados no hubo solicitantes, así que no se otorgaron ningún, y el promedio histórico es de 3 millones de libras al año. El promedio histórico para los programas de TRP y TDA se basan en los últimos 8 años, eh, y, y TIP y TDP en los últimos 6 años fiscales. El programa de productos derivados o TDP se ofrece cada tercer año. Siguiente, por favor. Muy bien, pasamos ahora a nuestras perspectivas futuras. Ya vimos el panorama, la gráfica de pastel, la tendencia histórica y cada uno de los segmentos de mercados. Ahora veremos nuestras perspectivas a futuro. Muy bien, esta es la forma en que se han gestionado las llantas residuales en el contexto californiano, cómo se gestionaron del lado izquierdo. Y lo que podemos observar es que del lado izquierdo tenemos las cifras de 2022 para todos los materiales en el estado de California, 76 millones de toneladas, y las tasas de reciclaje para todos los materiales, que fue de 40.8%, relacionada con disposición 5.9%, y disposición en relleno 53.3%. Y luego vemos llantas en 2023, que fueron 0.6 millones de toneladas en 2022, con una tasa de reciclaje de 34.7%, una tasa relacionada con disposición de 15.7% y de disposición en relleno de 49.6%. Y del lado izquierdo vemos llantas en 2023, 0.57 millones de toneladas, y la tasa de reciclaje fue de 35.1%, mientras que los relacionados con disposición por combustible y cobertura alterna diaria, por ejemplo, 26.7% y 38.2% en disposición en relleno sanitario. Aquí sí que este no es un panorama general que nos indica un leve aumento en el porcentaje de reciclaje de entre 34.7% y 35.1%, y un aumento más importante en los relacionados con disposición de 15.7 a 26.7%, y una reducción en la disposición directa en rellenos sanitarios. Y cuando vemos la relación entre disposición en rellenos sanitarios y relaciones con disposiciones, que han aumentado dramáticamente las exportaciones. Ahora, del lado derecho, vemos la tendencia en la tasa de reciclaje, la línea azul. En la parte superior son todos los materiales que se reciclan en el estado, y la línea verde representa llantas exclusivamente. Y lo que me gusta resaltar es cuando vemos la línea relativa a llantas, vemos una tasa de reciclaje bastante consistente. Aunque cambia el tonelaje, la tasa o porcentaje de 2018 a la fecha ha permanecido relativamente estable, alrededor de 35%. Así que el tener una tasa estable es algo positivo. Un leve aumento entre 2022 y 2023 y un aumento de 10% en relacionado con disposición, una reducción de 10% en disposición en rellenos. De nuevo, la relación entre exportación y rellenos sanitarios en este caso. Siguiente, por favor.
Nuestra perspectiva en reciclaje a futuro. Toma los segmentos de mercado y los categoriza, y lo que vemos aquí en la representación gráfica, en disposición, en la parte azul en el fondo, relacionados con disposición, el color café y reciclaje en verde, y luego tenemos el porcentaje reciclado en la línea punteada oscura y la derivación, el porcentaje de derivación de rellenos sanitarios en la línea punteada en azul claro. En 2023, el tonelaje reciclado se redujo en un 4% a 199.889 toneladas y la tasa de reciclaje aumentó 0.4% a 35.1%, así que las tendencias de 2021 fueron inversiones recientes en cambios de propietarios. Las empresas están modificando sus modelos y lo que es importante para ellos y de dónde asignan materiales, y la demanda de exportación aumentó y la tasa de reciclaje permaneció estable. Cuando vemos la tasa de derivación de rellenos sanitarios, esto también nos cuenta una historia. Vemos que de 2019 en adelante está aumentando en rellenos sanitarios y por ende la tasa de derivación de rellenos sanitarios se iba a la baja, así que en la línea punteada vemos la derivación de rellenos sanitarios y en la barra azul la disposición de rellenos que deben llevar, como es lógico, una tendencia opuesta. Y en 2023 se aumentó la derivación de rellenos sanitarios y se reduce la disposición en rellenos y el porcentaje permanece estable en 35% y vemos las más relaciones que vimos al principio, simplemente en una categoría más general. La disposición aumentó de 2020 a 2022 y luego se redujo entre 2022 y 2023. Lo relaciona con disposición y va a la baja hasta 2022-2023 y aumenta, 2022, perdón, y aumentó en 2023 y la barra de reciclaje ha permanecido más o menos igual en los últimos 4 o 5 años. Así que ese es el panorama y anticipamos a ver la misma tendencia de menor envío a rellenos sanitarios y mayor exportación con un porcentaje estable en la tasa de reciclaje. Siguiente, por favor. Pues muchísimas gracias y estamos a sus órdenes para hacernos llegar comentarios a más tardar para el 9 de diciembre de 2024 durante esta consulta pública, y el informe se anticipa se publicará para 31 de enero de 2025. En caso de cualquier duda pueden comunicarse con Mustafa Botán o su servidor. Gracias. Gracias, Joaquín, por su buena presentación. Abrimos ahora el foro para preguntas y respuestas. Si nos acompañan presencialmente pueden levantar su mano para acercarles un micrófono para hacer su pregunta. Para quienes nos acompañan en línea, por favor utilicen el icono de QIA, preguntas y respuestas en Zoom, para dar lectura a sus preguntas y responder a todas las que sea posible. Aquí presencialmente, veamos. Aquí tiene, caballero. Gracias, Joaquín y Mustafa. Excelente presentación, información interesante. Joaquín, usted se enfocó un poco a el hule molido y el hule como relleno en terrenos, como segmentos de mercado, y mencionó brevemente el hecho de que el volumen de hule pulverizado de llantas residuales para uso en rellenos de jardines o paisajismo se ha reducido, y en Caltrans su instalación de asfalto y el asfalto o pavimento a un lado se ha reducido. ¿Ha visto algo en materia del estudio sobre impactos de este? Y, y que observa, estamos viendo estabilidad y posible crecimiento, ya que en otros productos en el mercado de productos donde tenemos el hule granulado y el hule pulverizado que se utiliza para fabricar otros productos, es donde tenemos un mercado estable, donde siguen fabricando productos, consumiendo el hule molido o granulado, en algunos también en el sector privado, también en pavimento aulado, no solo en Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado de California, así que es uso por parte de particulares para pavimento aulado, y ahí tenemos un consumo bastante sólido. Además, ha habido mucha energía por parte de otras personas que quieren instalarse en California,
y consumir material que hoy se está enviando a disposición. Así que hay muchas personas en el mercado que están tratando de buscar la forma de utilizar estos materiales, así que somos optimistas respecto de ello a futuro. Escuchamos que mucha gente está tratando de entrar al mercado y están buscando avenidas para que sea más apetecible instalarse en el estado, pero hay ciertas empresas que quieren consumir todo este material. Ahora, esa es una perspectiva muy optimista, por supuesto, pero es el mercado que vemos como estable y en el que vemos mayor potencial para crecimiento en el futuro cercano, en productos fabricados a partir de un molido granulado. Gracias. En fabricación de productos, ¿hay nuevas actividades que vayan a impulsar esta demanda? ¿Hay algo que nos pueda compartir? Sí, las empresas que están fabricando productos que ya llevan tiempo en el mercado, poco a poco están tratando de aumentar su participación y visibilidad en el mercado. Y es algo que escuchamos mucho de distintas personas, que los fabricantes de productos quieren otras avenidas que les permitan no diré una ventaja, pero una forma más sencilla de vender más productos en el estado de California, utilizando materiales residuales generados en California. Y hay otros productos, y sin entrar en productos específicos, hay productos en la industria del transporte, en las que están tratando de involucrar a Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado, para que sus productos se consuman en mayor volumen en el estado. Así que hay una diversidad de ellos y es en donde estamos viendo mucho del potencial a futuro. Gracias. Tenemos una pregunta vía Zoom. Y la pregunta es, ¿por qué es Japón, uno de los principales importadores de llantas para rellenos sanitarios? ¿La podrá repetir? ¿Por qué es Japón uno de los principales importadores de llantas para rellenos sanitarios? Japón, hasta donde yo sé, no está importando llantas para enviarlas a rellenos sanitarios, los están utilizando como combustibles en sus industrias. Lo han utilizado por muchos años como combustible. No estoy seguro de haber entendido la pregunta, pero hasta donde sé no se está enviando a rellenos sanitarios en Japón. Y todas estas exportaciones se basan en cuestiones económicas. Cuando hay problemas con los puertos, se puede desplomar. Casi se desploma en 2024 con esa posible huelga que inició en la costa este, pero Japón ha utilizado estas llantas residuales primordialmente como combustible. Sí, como combustible derivado de neumáticos. Ah, ya, ya. ¿Por qué? Bueno, sus normas, bueno, permiten a la industria utilizar neumáticos como residuales como combustible. En distintas industrias donde necesitan este combustible pueden utilizar el derivado de neumáticos, así que Japón lo ha utilizado por muchos años. Perdón si malentendí la pregunta. Siguiente pregunta. Hemos visto que llantas residuales se utilizan para proyectos de recuperación de terrenos como material de relleno inerte para antiguas minerías, por ejemplo. ¿Cuál de estas categorías de gestión de llantas residuales, en cuál categoría, perdón, encajaría en la gestión de llantas residuales? No conozco de qué se esté haciendo en California, pero esa aplicación en particular sería básicamente como agregado derivado de neumáticos, eso, ya que se utilizaría para relleno en el terreno. Tiene muchos beneficios en el relleno dependiendo de las necesidades de ingeniería del producto, ya que es un peso ligero, no absorbe agua, esos son dos de sus grandes beneficios y son parte del motivo por lo cual se utilizaría en un proyecto de recuperación de terreno. Me interesaría enormemente aprender más de proyectos de recuperación que han utilizado agregado derivado de neumáticos para fines de conocimiento en antiguas minas, pero hasta donde sé, no existe ninguno en el estado de California. Gracias, Joaquín. Esperamos unos minutos más para ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Estamos conscientes de que siguen teniendo oportunidad hasta el 9 de diciembre para hacernos llegar sus comentarios y preguntas por escritos. Aquí hay una pregunta.
Gracias, Mustafa. Buen diálogo. Joaquín, mencionabas respecto de el uso dentro del Estado en hornos cementeros de combustible derivado neumáticos, que hay ciertos análisis de emisiones de gases de efecto invernadero que tal vez modifique esta tendencia. Este análisis lo está haciendo la industria cementera en respuesta al programa de tope y compensación por emisiones o comercio de emisiones, o este es un tema nacional, es un tema federal también. El tratar de comprender mejor las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en el estado de California los hornos cementeros mismos lo están investigando y querrán compartir qué combustibles pueden utilizar para reducir su generación de gases de efecto invernadero. Y creo que fue en parte por una normatividad que promulgó hace como un año el gobernador. Así que es algo nuevo en que están analizando las distintas fuentes de combustible y compartiendo el componente de emisiones de gas de efecto invernadero. Y es algo que se anticipa a futuro también en la esfera federal con relación a los fondos generados por la Ley de Reducción de la Inflación. Y es parte del diálogo sobre análisis de ciclo de vida y declaratorias ambientales o manifiestos ambientales para que se capte qué materiales se utilizan y cuáles son los impactos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero de estos materiales. Y ahí esto informaría la priorización de materiales que reduzcan la emisión de GEIs en la industria en cuestión para reducir su huella de emisiones de GEIs. Así que anticipamos que eso empezará a filtrarse al mercado de llantas residuales y en el análisis de llantas residuales ya lo vemos en ciertos productos donde se compara la generación de GEIs en un proyecto con llantas residuales versus otro combustible convencional en hornos cementeros, por ejemplo, para ver el valor de usar un material reciclado desde la perspectiva de GEIs y las cementeras en sus hornos están viendo su necesidad de energía versus emisiones de GEIs. Y de nuevo es algo que estamos viendo tanto en el entorno nacional como a nivel internacional. Espero que eso despeje su pregunta. No veo preguntas. Tenemos una pregunta más en línea por parte de Charlotte Wood. ¿Por qué estamos exportando cuando pudiera ser muy rentable para nuestra economía el uso de hule molido o granulado? La respuesta breve es que seguimos teniendo excedentes de material. El mercado que puede absorber el hule molido o granulado lo está utilizando, pero hay ciertas limitantes y nos queda aún mucho material. Y como pueden ver, las cifras de disposición reflejan los materiales que tuvieron oportunidades de utilizarse en los distintos mercados o segmentos de mercado y que aún queda material y ese material en vez de enviarlo a rellenos sanitarios, cuando se da la oportunidad, los productores, por supuesto, prefieren exportarlo de haber la oportunidad. Así que actualmente sucede que hay oportunidad en el mercado de exportación por demanda primordialmente, como escuchamos en esta presentación, de India, que ha aumentado su demanda y es por eso que el material no permanece dentro del estado para su consumo. El volumen que puede utilizarse en estos mercados se está absorbiendo, pero aún queda material y se envía al relleno sanitario y lo que estamos viendo es que parte se está desviando o derivando para que no se envíe al relleno sanitario, sino que se utilice para exportación, pero aún hay un volumen importante de material que se envía a rellenos sanitarios año con año. Espero que con esto se resuelva su pregunta. Esto es fabuloso. Me siento como que tengo aquí oportunidad de un diálogo personal con ustedes. Joaquín hablaba de la exportación de llantas usadas a México. Y hay una asociación industrial en México que yo desconocía, que ofrecía ciertos datos respecto de llantas residuales recibidas. ¿Podría hablarnos un poco de esta asociación? La Cámara Nacional de la Industria del Hule en México. Y es difícil obtener datos. En México no cuentan con una estructura normativa robusta, así que es difícil obtener cifras.
Es básicamente lo que autoinforma la industria y también cambian la cuota de cuánto permiten ingresar al país cada año. Y no hay forma oficial de rastrearlo. Podemos acudir a Caltrans para entender el consumo por parte de Caltrans, porque llevan ese rastreo, pero en México es difícil identificarlo. Así que cada ciertos años, cada cierto número de años, parece haber esfuerzos para entender lo que está ocurriendo y ver qué está haciendo, pero no hay forma de saber cómo están generando estas cifras. Sé que tratamos de obtener la mejor información posible, pero no es fácil y no hay una fuente específica a la que puedas acudir. Así que simplemente esperamos. Muchos de los valores que eh, encontramos provienen de básicamente los años de pandemia y no tenemos nada que se haya informado recientes, así que no estamos recibiendo información muy reciente exactamente. De hecho, no sabemos con exactitud anualmente qué límites se están estableciendo o no estableciendo en cuanto a las llantas que importa Baja California de California, que es la base de datos más interesante que nos gustaría conocer. Obviamente hay diálogos interesantes sobre la frontera y las llantas que se importan y exportan, así que hay muchos diálogos, pero hay pocos lugares a los que podamos acudir para obtener puntos de datos. Gracias, Joaquín. Y con este grupo industrial, hasta donde usted sabe, son principalmente llanteras que lo conforman, o es un grupo más amplio, o desconocemos cómo se integra su membresía. Está conformada mucho para uso en comunidades, un enfoque en tratar de entender cómo pueden reutilizar las llantas residuales en comunidades. Y en México, uno de los usos es en hornos cementeros. Hay un par de hornos cementeros que están recibiendo este material, pero en cuanto a la instalación de infraestructura, hasta donde sabemos, no hay muchas trituradoras incluso de llantas residuales. Sabemos de una relacionada precisamente con envío a hornos cementeros. Así que de nuevo se carece de información y no hay aún mucha infraestructura en México en materia de la gestión de llantas residuales, incluso cuantificar las llantas residuales es un poquito nebuloso. Bueno, tenemos la pregunta de Charlotte Wood y dice, entonces está diciendo que tenemos un excedente o exceso de agregado derivado de llantas en neumáticos. Sí, yo diría que está en lo correcto. Para que se envíen al relleno sanitario en neumáticos residuales tienen que triturarse, cortarse por lo menos a la mitad. Y por lo general no quieren cambiar las configuraciones, las trituradoras, y sí que por lo general toman los neumáticos o llantas y las trituran en sistemas de dos pases, se trituran dos veces este material. Triturado dos veces y se hace de buena forma, puede convertirse en agregado derivado de llantas o neumáticos. Así que como es obligatorio triturarlas para enviarlas a un relleno sanitario, este material podríamos llamarlo una forma de TDA o agregado derivado de llantas neumáticos que podría utilizarse para sus usos tradicionales. Espero que eso despeje su duda. Y solo para agregar esta conversación, el agregado derivado de neumáticos o llantas es un precursor. Tomas la llanta residual. No tenemos muchas aplicaciones las que se utilizan llantas enteras, así que se toma el material, se tritura un par de veces y ese material a su vez puede enviarse como insumo, puede convertirse en un granulado o molido, puede utilizarse también en distintas dimensiones como agregado derivado de llantas neumáticos, puede convertirse también en combustible derivado de neumáticos, así que como agregado derivado. Este es el primer procesamiento y el más barato que se les da a las llantas residuales y de ahí se puede enviar a distintas vertientes para su reutilización. Joaquín, yo tengo una pregunta. Parece que Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado de California, ha
tenido un consumo estable o incluso a la baja en cuanto a hule molido o granulado para fines de pavimentación. ¿Sabemos por qué? Indicó incluso que este año sigue siendo menos de 12%. Es mayor al porcentaje mínimo, pero no parece haber mucho aumento en este mercado, al menos en Caltrans. ¿Sabemos por qué? Bien, la obligación se basa en asfalto térmico instalado y es uno de los puntos de diálogo. Es decir, si hubiera más mezcla asfáltica en caliente, ah, se utilizaría más, pero supongo que utilizarían un- más de si fuera apropiado para su programa. Y por lo general, las vialidades son vialidades principales, carreteras, autopistas, las que pavimenta Caltrans. Y ahora están utilizando más concreto, están instalando más concreto en vez de ah, esta mezcla asfáltica en caliente. Y mientras más condados, ciudades y estados utilicen, podrán utilizar más que Caltrans, como municipios. Por el caso de Caltrans, están instalando más bien concreto porque en realidad se trata de vialidades y carreteras y autopistas principales. Eso es solo como punto de conversación, no cuento con valores específicos para respaldarlo. Otra pregunta. Joaquín, cuando hacen las encuestas a la industria, mi curiosidad es si ellos le indicaron de alguna forma su procesamiento de llantas y si tienen preferencias por cierto tipo de llantas para aplicaciones distintas. Y lo que me hizo pensar en esto es que usted mencionó que en lo que respecta a revulcanización o renovadoras, a los vehículos de uso pesado pueden utilizar llantas renovadas o revulcanizadas que compiten con llantas importadas baratas. Pero ¿qué más estoy escuchando de la industria? No sé, preferimos utilizar las llantas de vehículos ligeros para agregado derivado de llantas versus las llantas de tractocamiones. No sé, es decir, qué tipo de neumáticos o llantas son utilizadas para distintos mercados. Revulcanización por lo general es en la industria del transporte, de tractocamiones, no en vehículos ligeros y ha habido diálogos respecto de identificar formas de utilizarlas en vehículos ligeros, estas llantas renovadas o revulcanizadas. Pero hay tanta diversidad de dimensiones y tipos de llantas que resulta difícil para las renovadoras o revulcanizadoras estar programados para todas los distintos cascos que necesitarían. Así que no ha sido su mercado. El mercado ha sido la industria del transporte, donde los tractocamiones están en rodamiento constantemente todos los días. Así que esa es su economía. Y este es el estado que guarda en materia de revulcanizadoras o renovadoras. Y en el material sí es diferente, en el tipo de contenido de hule natural en neumáticos o llantas de tractocamiones versus llantas o neumáticos de vehículos ligeros, por lo que sí hay uso preferencial para los distintos tipos de hule dependiendo de su fuente y depende de el fabricante en particular y lo que es más importante para ellos en cuanto a estos materiales, pero no he escuchado nada específico por parte de la industria respecto de que deseen algún cambio en particular en ese sentido. No sé si eso ayuda. Ah, es sumamente útil. Entonces parece que sí hay situaciones en las que alguien que va a fabricar un producto utilizando hule granulado posiblemente solicite que este hule granulado provenga de tipos específicos de neumáticos o llantas. Sí, pues sobre todo en la diferencia entre los neumáticos de vehículos ligeros y los de tractocamiones. Según entiendo, hay cierta preferencia, cierta también de el derivado que proviene de el pulido
vulcanizadoras, que tienen un contenido más predecible y es un poquito distinto al hule granulado de otros procesos que toman, por ejemplo, el alegrado derivado de neumáticos y someterlo a pulverización para reducir las ciertas dimensiones de granulado. Este es un producto distinto a los residuos del pulido de llantas o neumáticos para fines de revulcanización o renovación. Y todo depende de quién lo esté utilizando y para qué, en cuanto a qué preferirían. Hay una alta demanda de los residuos del pulido, pero es todo lo que sé al respecto. Gracias, Joaquín, por la excelente presentación, ya que no hay otras preguntas en línea o presenciales. Cerraremos el taller. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como he mencionado, podrán enviar sus comentarios de aquí al 9 de diciembre, ya sea a Joaquín Wright o a su servidor Mustafa Botán, en calvarycycle.tsa.gov, y una vez que se integren los comentarios, se integrarán al informe que anticipamos se publicará el 31 de enero de 2025. Gracias de nuevo por asistir. Nos vemos en el siguiente taller el año entrante, donde tendremos el informe de mercado y vamos a tener el plan trianual el 4 de diciembre, que también será una reunión híbrida. Gracias y con eso cerramos el taller.